Hola amigos, mi nombre es Jaime Weisbrot y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este canal Creyente Racional. En este episodio me gustaría seguir profundizando sobre la idea de qué tipo de pruebas o evidencias estamos buscando para determinar racionalmente la existencia de Dios. Como lo dije en el video pasado, esto surgió de una conversación con una persona que se declaraba atea. Cuando le pregunté sobre qué tipo de evidencia necesitaría para creer en la existencia de Dios, me dijo, en realidad no se me ocurre, no sé qué prueba tendrías que traerme, no se me ocurre nada que podría hacerme creer en Dios. En este capítulo quiero profundizar sobre otra de las tres alternativas presentadas en el capítulo anterior, en la cual propusimos que la visión de este ateo está tan comprometida con un entendimiento naturalista del mundo, que simplemente la existencia de Dios es, en su mente, algo tan fantasioso que simplemente no se le ocurre que la existencia de Dios sea una verdadera posibilidad. Tal como a mí no se me ocurren ideas o pruebas de cómo descubrir si existen esos enanitos verdes que siempre me hacen desaparecer la llave del auto. Pues simplemente tengo certeza de que no existen. Y por lo tanto, no hace sentido buscar pruebas para su existencia. Al parecer, para mi amigo el ateo, Dios caería en esa misma categoría. Porque después de todo, cuando le pregunté sobre qué necesitaría para creer en Dios, lo que le estaba planteando era sobre la posibilidad de la existencia de un ser que crea el universo, que es superlativamente poderoso, que es sobrenaturalmente inteligente y que interviene en el universo. Y a él le parece que ese ser sería algo fantasioso. ¿Por qué para muchas personas esta concepción teísta de Dios les parece poco plausible? Ese es un tema que iremos desarrollando poco a poco. Por el momento, me gustaría relacionarlo con el tipo de evidencias que estamos buscando para poder establecer la existencia de Dios. Y aquí nos encontramos otra vez con la idea del Dios de los huecos o God of the Gaps en inglés. Tengo varios videos para introducir el tema. Te dejo los links en la descripción también. Porque el problema es el siguiente. Pareciera ser que hay que llegar a un acuerdo básico sobre qué es lo que estamos buscando para poder establecer la existencia de Dios. Por ejemplo, si buscamos evidencias desde el mundo físico, ¿qué tipo de evidencias son las que nos ayudarían a solucionar nuestra interrogante? Pero entre el campamento de la posición teísta y el campamento de la posición no teísta, pareciera ser que no hay un acuerdo sobre este tema. Porque cualquier intento de explicación que pueda involucrar a Dios va a ser descartada de raíz. La discusión tomaría alguna versión del siguiente escenario. El teísta trae un conjunto de hechos para argumentar sólidamente que el inicio del universo es mejor explicado por la idea de Dios, o que la explosión cambriana puede ser mejor explicada por la existencia de Dios, o que el código genético puede ser mejor explicado por la existencia de Dios, o que la extrema precisión de las constantes de la física puede ser mejor explicada por la existencia de Dios. El ateo de inmediato responde que traer a Dios no es una explicación, que todas esas explicaciones son una forma de la argumentación desde la ignorancia, del God of the Gaps. En los ojos del ateo, es como si el otro estuviera diciendo, no sé por qué llueve, Dios lo hizo. No sé cómo explicar un eclipse, Dios lo hizo. El ateo va a decir que invocar a Dios cada vez que no se sabe algo es argumentar desde la ignorancia. Aparece entonces la acusación de que el teísta cree meramente en el Dios de los huecos. Es decir, que recurre a Dios cada vez que no hemos avanzado lo suficiente en nuestros conocimientos científicos. El ateo sostiene que es solo una cuestión de tiempo hasta que encontremos una explicación sin invocar a Dios. En vez de analizar junto al teísta los méritos o deméritos de la evidencia, el ateo simplemente se niega a considerarlo. Entonces, la discusión se vuelve una discusión de sordos. De esta forma, los teístas
terminan por sospechar de la integridad intelectual de los no teístas, porque toda prueba o evidencia que presentan desde el mundo físico es descartada de raíz. Y por el otro lado, los ateos sospechan de anticientíficos a los teístas, porque, por definición según ellos, la ciencia siempre debe buscar explicaciones sin invocar a Dios. ¿Cuál es el sustento filosófico para decir que la ciencia no puede invocar a Dios? No es claro. De hecho, pareciera ir en contra del entendimiento de quienes gatillaron la misma revolución científica como Newton, Galileo y Kepler, al igual que el entendimiento de cientos de científicos teístas modernos. Más que descartar a Dios a priori, lo que deberíamos es buscar la evidencia a ver a dónde nos lleva, sea a Dios o no, pero no predeterminarlo a priori. Así, por ejemplo, el filósofo norteamericano Alvin Plantinga argumenta que para los ateos, las explicaciones naturalistas son la única opción posible. Aquí está este mundo asombrosamente intrincado con su enorme diversidad y aparente diseño. Pero desde la perspectiva del naturalismo o del ateísmo, la única forma en que podría haber sucedido es mediante una evolución materialista no guiada. Y por lo tanto, debe haber sucedido de esa manera. El teísta, por otro lado, tiene un poco más de libertad aquí. Tal vez haya sido por una evolución materialista, pero tal vez no. Dios ha creado el mundo y podría haberlo hecho de muchas formas diferentes. No tiene por qué haber una definición previa sobre este asunto. De esta manera, el teísta es más libre de seguir la evidencia a donde lo lleve. A mi parecer, no querer ver la evidencia pareciera ser una posición anticientífica del ateo. Déjame intentar graficártelo de otra forma. Un día, Terry, el teísta, se encuentra con su amigo Andy, el ateo. Terry dice: como te dije, Andy, vi una entrevista del físico del MIT Alan Guth hablando del Non-Zero Vacuum Energy Density y la constante cosmológica. Ahí dice que la base del universo está afinada al orden de 120 ceros para permitir que cualquier tipo de existencia en el universo sea factible. Es decir, un cero seguido de 119 ceros y un 1 al final de precisión. Un poco más o un poco menos y no habría universo posible. Por ejemplo, un 0 con 117 ceros y luego un 1 y ¡pum! El universo no permitiría ningún tipo de existencia de planetas, átomos ni nada. Para mí, eso es evidencia poderosa de la intervención de Dios en la creación del universo. A lo que Andy responde: otra vez tú invocando a Dios. Para mí, tuvo que ser al azar. ¿Pero cómo? Con un 0,0000000000000000001% de diferencia. ¿Y te parece que pudo ser al azar? Así es, tiene que haber sido al azar. Y así Terry trae más y más ejemplos, los cuales son descartados por Andy de raíz. Pero creo que la dinámica de la conversación es problemática en sí misma. Terry insiste en traer pruebas a Andy sin haber acordado previamente con él un mecanismo o un criterio que les serviría a ambos antes de empezar con las pruebas o las evidencias. Sería más fructífero si hubiese una conversación previa parecida a la siguiente. Terry dice: Andy, ¿te interesaría honestamente ver si hay alguna forma de que busquemos algún criterio razonable para determinar si Dios existe? Ok, te voy a ser sincero. No es mi principal interés en la vida, pero ¿por qué no? A ver, ¿qué propones? Así, antes de saltar a dar pruebas, evidencias y enfrascarse en otra discusión de sordos, Terry y Andy deberían pasar un tiempo hablando de algunos criterios que podrían satisfacer a los dos. Para eso, quiero introducirte el siguiente tema. Uno de los autores del renombre en el área de la filosofía de las ciencias es el filósofo Peter Lipton,
quien ayudó a dar un sustento filosófico más riguroso a métodos de argumentación científica diferentes a los propiamente deductivos, predictivos o matemáticos, y que hoy se usan para dar sustento a investigaciones científicas como por ejemplo la teoría de la evolución neodarwiniana. El sistema se llama inferencia a la mejor explicación, Inference to the Best Explanation en inglés. En esta parte voy a presentar en forma bastante resumida argumentaciones un poco más técnicas de la filosofía de las ciencias y epistemología. Para un formato más explicativo, te invito a que veas el video complementario de este capítulo, donde nos extendemos un poco más en el desarrollo de estas ideas. Sigamos. En su obra, Lipton mostró que los científicos a menudo evalúan inferencias o hipótesis en competencia, comparando su poder explicativo. Lipton demostró que en la práctica, para los científicos, la capacidad para explicar hechos conocidos a menudo importaba tanto o más que el éxito predictivo en la evaluación de una inferencia o hipótesis. En el caso de eventos particulares, Lipton mostró que una buena explicación cita una causa previa, típicamente un evento que es parte de la historia causal del evento en cuestión. Además, Lipton mostró que para identificar la causa de un evento, los científicos deben identificar algo dentro de la historia causal del evento que explique una diferencia crucial. La diferencia entre lo que ocurrió y lo que podríamos haber esperado de otra manera. Las buenas explicaciones responden a preguntas del tipo ¿por qué esto en lugar de aquello? Una buena o mejor explicación cita un evento que marca una diferencia causal en el resultado. Lipton señaló que en casos donde se dispone de más de una explicación causal apropiada, los científicos utilizan un método comparativo de evaluación y un proceso de eliminación para evaluar posibles hipótesis causales en competencia. El autor Stephen Meyer, construyendo sobre la teoría de Lipton, compiló criterios de otros autores para evaluar hipótesis en competencia. Ahí establece que los científicos han desarrollado criterios clave para decidir qué causa entre un grupo de posibles causas en competencia proporciona la mejor explicación para algún cuerpo de evidencia relevante. El más importante de estos criterios se llama adecuación causal. Este criterio requiere que los científicos identifiquen las causas que se sabe que tienen el poder de producir el tipo de efecto, característica o evento que necesita explicación. Al hacer estas determinaciones, los científicos evalúan hipótesis contra su conocimiento actual de causa y efecto. Las causas que se sabe que producen el efecto en cuestión se consideran mejores candidatas que las que no lo son. Meyer dice que, por ejemplo, una erupción volcánica proporciona una mejor explicación para la capa de ceniza en la Tierra que un terremoto, porque se ha observado que las erupciones producen capas de cenizas mientras que los terremotos no. Además, el geólogo Charles Lyell, quien fuera una gran influencia sobre Darwin, argumentó que cuando los científicos buscan explicar eventos en el pasado, deberían preferir causas ahora en funcionamiento o causas que actúan actualmente. Un tercer criterio es que los científicos deben establecer cuál de las causas que son adecuadas estuvo realmente presente y fue responsable del evento en cuestión. Para una mejor explicación, un científico debe demostrar que una causa propuesta no solo es capaz de producir el evento en cuestión, sino que la causa estaba presente, que existió en el momento y lugar correctos, de modo de haber tenido la oportunidad de producir el evento en cuestión. El filósofo de las ciencias Michael Scriven nos ayuda a resumir los criterios al escribir que, para establecer una afirmación causal, el científico necesita 1. Evidencia de que su causa candidata estaba presente. Y 2.
Evidencia de que en otras ocasiones ha demostrado claramente su capacidad para producir un efecto del tipo aquí en estudio. Además, el científico debe establecer que hay 3. Una ausencia de evidencia, a pesar de una búsqueda exhaustiva de otras posibles causas. Una vez que hemos presentado la idea básica de inferencia a la mejor explicación, apliquemos esta idea a las discusiones entre Andy y Terry. Como dijimos, cada vez que Terry traía evidencias del mundo físico para la existencia de Dios, Andy lo acusaba de argumentar desde la ignorancia. Los argumentos de la ignorancia cometen un error lógico obvio. Omiten un tipo de premisa necesaria, una premisa que brinde un apoyo positivo a la conclusión, no solo evidencia negativa contra una conclusión alternativa. Utilizando un ejemplo, los argumentos de la ignorancia tienen la siguiente forma. Premisa: las causas materiales o el azar no pueden producir o explicar cierto fenómeno observado en la naturaleza. Conclusión: por lo tanto, una causa inteligente, Dios, produjo tal fenómeno. Efectivamente, esa estructura es un argumento desde la ignorancia. Y de eso está acusando Andy el ateo a Terry el teísta. Pero si hacemos uso de la inferencia a la mejor explicación, ahí tendremos una mejor estructura lógica de la siguiente forma. Primera premisa: a pesar de una búsqueda exhaustiva, no se han descubierto causas materiales capaces de producir un cierto fenómeno. Por ejemplo, tengo el diario que me llega el domingo en la mañana. Las noticias y las ideas allí escritas no pueden ser explicadas simplemente por las leyes de la naturaleza, ni tampoco por el azar. Premisa 2. Causas inteligentes han demostrado el poder de producir el fenómeno y además son causas que están presentes en la actualidad. Siguiendo nuestro ejemplo, sabemos que periodistas son capaces de escribir las noticias que están en el periódico. Conclusión: la intervención de una inteligencia constituye la mejor explicación, la más causalmente adecuada para el fenómeno. Siguiendo nuestro ejemplo, el periodista es la mejor explicación para la noticia escrita en el diario. O, para decirlo de una manera más formal, el criterio que involucra la idea de inferencia a la mejor explicación, que es distinto de un argumento desde la ignorancia, tiene la siguiente forma. Premisa 1. Las causas de A, B hasta la X no producen evidencia E. Premisa 2. La causa Y puede producir y actualmente produce E. Conclusión: Y explica la existencia de la evidencia E mejor que las hipótesis A hasta la X. Como ves, esta estructura silogística nos sigue la argumentación desde la ignorancia, diciendo: no tengo explicación del fenómeno E, por lo tanto, X tiene que ser la explicación. Por el contrario, utilizando la idea de inferencia a la mejor explicación, la argumentación es básicamente la siguiente. A, B, C, etc. no explican el fenómeno E. Y es conocida por ser capaz de producir el fenómeno E. Por lo tanto, Y es la mejor explicación del fenómeno E. Si Andy y Terry logran ponerse de acuerdo que esta estructura lógica es un buen criterio, que es razonable e ideológicamente neutro, entonces recién ahora pueden salir a buscar al mundo evidencias y someterlas al criterio de la inferencia a la mejor explicación. Así, en vez de tener un diálogo de sordos, tal vez puedan seguir juntos la evidencia, ya sea que ésta los conduzca a Dios o no. Recuerda que hasta este momento, en este canal, no he presentado evidencias para la existencia de Dios. Me ha parecido importante establecer algunas bases antes de saltar a presentarte evidencias.
Me gustaría evitar que entremos tú y yo en el diálogo de sordos que Terry el teísta y Andy el ateo han estado teniendo. Por supuesto que este tema sobre qué tipo de argumentaciones son las que estamos buscando para poder establecer la existencia de Dios es un tema muy extenso. Pero espero que al menos este video nos sirva para comenzar a establecer los inicios de aquellos criterios. Como dije, para un formato más extenso de los temas presentados, te invito a que veas el video complementario de este capítulo, donde nos extendemos un poco más en el desarrollo de estas ideas. No dejes de ver los próximos capítulos, donde seguiremos explorando esta idea de que creencia en Dios y racionalidad para algunos piensan que son opuestos, y por qué esa visión estaría dejando de lado elementos fundamentales para el entendimiento del mundo y la experiencia humana. Si te ha interesado lo que te presento en estos videos, no dejes de suscribirte al canal. Y muy importante, aprieta la campanita. Eso hace que te lleguen videos de cuando salga un nuevo video de estos temas. Nos vemos en el próximo video.